Existe un maravilloso país que, como en el cuento de las mil y una noche, esconde miles y miles de tesoros. Tesoros no solo representados en las cosas que en el siglo XXI aún no cuestan lo que valen, como el oxígeno, el agua, el suelo, la localización, sino un tesoro representado en sus gentes. Gentes de una raza altiva, emprendedora, capaz de realizar las más grandes obras. Ese maravilloso país tiene una bandera de solo 3 colores, que representan toda nuestra riqueza y nuestras heroicas gestas. Somos un país tropical donde los rayos del sol caen perpendicularmente en los 365 días del año, lo que nos permite sembrar y cosechar todos los meses. No se nos puede olvidar que todo lo verde que hay sobre el planeta Tierra es la transformación de la energía solar en clorofila. Colombia es un país donde la agricultura de subsistencia se puede sembrar de todo y en todos los climas, pues está localizado en el trópico. De toda esta riqueza, nuestro mayor activo es la gente, esa gran mayoría de seres nobles, honestos y trabajadores que somos los colombianos. Colombianos y científicos como el Dr. Fabio Ernesto Aristizábal y todo su grupo de alquimistas le han apostado a este extraordinario país, entregándonos su sabiduría y años de estudio y profundización sobre una sana agricultura, ganadería de tipo exportación y una base microbiológica tecnológica al servicio de los países latinoamericanos. A través de esta herramienta audiovisual queremos hacer un recorrido general por cada una de las innovaciones científicas y tecnológicas que este grupo de expertos, llamado los alquimistas, vienen desarrollando en toda la geografía nacional, cambiando la mentalidad del campesino y de los dueños de la tierra, para que valoren todo lo bello que esta tierra tropical nos ofrece y seamos no solo sembradores de alimentos, sino de vida y de paz. Hoy estamos en este hermoso sitio, en algún rincón de la República de Colombia, en el Valle del Cauca. Este proyecto que vamos a presentar hoy es el avance del segundo Seminario Internacional de Ganadería Industrial en el Trópico. Y vamos a tratar temas muy puntuales. Hoy vamos a tratar temas como el diagnóstico de una finca, el diseño de un proyecto de ganadería industrial y cómo se ejecuta este tipo de proyecto. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué hay que hablar de diagnóstico, de diseño y de ejecución? Básicamente porque ya no estamos hablando de proyectos de finca, estamos hablando ya de proyectos industriales, proyectos empresariales de producción. Y para poder hablar de proyecto empresarial tenemos que hablar de cosas fundamentales como la unidad financiera, la unidad de costo, la unidad de gasto y el factor de rentabilidad que producen ese tipo de modelos. Como ya ustedes me han escuchado varias veces, hoy en Colombia se está manejando un animal por 2 hectáreas, con rendimientos promedio anuales en el factor diario de 350 gramos, lo que nos da un factor de rentabilidad de 175 gramos día por hectárea, en bruto, no en neto. Cuando hablo de bruto, es la utilidad general presentada por la unidad cárnica del animal. No hemos sacado costos, no hemos sacado gastos, no hemos mirado cuáles son realmente las condiciones que necesita ese animal para poder generar esos 350 gramos. Y si miramos 350 gramos, amigos de Vida y Campo, hoy en Colombia esos 350 gramos están representando algo así como 950, 975 pesos de rentabilidad diaria. Eso quiere decir algo así como 30 centavos, algo así como 25, 26 centavos de dólar. Entonces ese factor de rentabilidad realmente es muy bajo lo que estamos buscando en estos sistemas de producción industrial. Cuando hablamos de sistemas de producción industrial estamos hablando de que una finca deja de ser finca, se convierte en empresa y una hectárea ya no debe alimentar medio animal, sino una hectárea nos debe alimentar entre 30, 40 y 50 animales. ¿Por qué 30, 40 o 50?
Porque cuando hablo de 30 es cuando las bases de cultivos están todavía tiernos, las bases de producción están jóvenes y los pastos de corte todavía no tienen un factor de macollamiento para darnos un factor real de rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Un pasto bien establecido nos da capacidad de alimentación para casi 50 animales, ¿cierto? Y un pasto recién instalado en muy buenas condiciones nos da un factor de capacidad de alimentación de 20, 25 a 30 animales. Eso depende mucho de la unidad térmica, de la unidad del suelo y de las condiciones en las cuales ha sido sembrado y trabajado ese pasto. Hoy estoy aquí con este extraordinario escenario, con estos hermosos animales a mi espalda y vamos a mirar que dentro de este modelo estamos hoy trabajando diferentes unidades genéticas. Vamos a hablar de la genética. Vamos a hablar de que no todas las genéticas no son aptas para todos los pisos térmicos. Hombre, vemos productores que en diferentes partes de la patria y de los rincones de América Latina llevan animales, por ejemplo, tipo bosíndicos, a zonas de clima muy frío. Las zonas de clima muy frío son para animales de tipo Bos taurus o algunas condiciones de cruces entre Bos taurus y bosíndicos. Estoy hablando de lo que es el cebuino contra el ganado europeo, ¿cierto? Que hacen que esos animales padezcan mucho por la unidad térmica, que les dé mucho frío, entonces su factor de conversión es bajo, aunque tengan una buena dieta y una buena base metabólica. El consumo de energía en los animales es vital. ¿Cómo preparar las raciones? Entonces sigamos hablando un poco de la parte genética. Le voy a pedirle a Esmeralda que miremos dentro de la unidad genética, por ejemplo, los animales bosíndicos. El bosíndico es ese animal, para aquellos que todavía no conocen mucho de ganado, es este animal cebuino. Entonces, dentro de las unidades bosíndicos tenemos la línea Brahman blanco perla, que es como ese animal que está pasando acá. Ese animal que es otro Brahman, pero tiene una condición ya de color, una combinación de color. Y lo que es el animal cebuino o cebú comercial, que es tal vez el que está detrás de este que estamos hablando acá, o sea, que está precisamente detrás. Ese tipo de animal en climas cálidos funciona muy bien. Es un animal que, si ustedes se dan cuenta, tiene un cuerpo largo, tiene una anca larga y es un animal que tiene una proyección hacia arriba y hacia lo largo bien interesante. Ese animal nos da una capacidad de almacenamiento de carne interesante. Pero ¿qué pasa con este animal? Este es un animal que, haciendo un buen trabajo, nos presenta una muy buena unidad cárnica. Pero en los mercados internacionales, en los mercados de exportación, este tipo de carne no tiene buen precio. Colombia hoy tiene la mayor cantidad de genética especializada en este tipo de animales. Y la razón es muy sencilla. Este animal tiene una capacidad hacia el trópico. Está diseñado genéticamente hacia el trópico para defenderse mejor del clima y de las unidades parasitarias. Estoy hablando en el caso puntual de garrapatas, nuches, moscas, etc. No obstante, la parte sanitaria, este animal tiene una carne que no es muy bien recibida en los mercados internacionales. No por su sabor, sino por su textura. Los mercados internacionales están pidiendo ganaderías combinadas entre el Bos taurus y el bosíndicus. ¿Qué tipo de ganadería estamos visualizando para este modelo donde estamos, en el valle? Estamos mirando la unidad Angus rojo. Y la unidad Angus rojo, ¿por qué? Porque la unidad térmica y la unidad climática que vamos a tener acá es muy propicia para ese tipo de genética. Miraremos que en zonas un poco más frescas trabajaremos con lo que es el Brangus negro. Entonces aquí vamos a trabajar Brangus rojo y en zonas más altas trabajaremos Brangus negro. Hay otro tipo de unidades genéticas como el Simmental, que combinado con el Brahman nos dan una genética llamada Cimbra, que es un cruce. Ese tipo de animal, el Cimbra, se presta muy bien para unidades de pisos térmicos bajos, más cálidos. El Limousin por el Brahman, que es lo que llamamos el Limbra, es un animal que también se presenta muy bien para ese tipo de unidades térmicas. Entonces, dependiendo del piso térmico tenemos que calcular nuestra genética, porque los animales necesitan unas condiciones específicas de clima, de medio, de alimento, etc., para poder llegar a tener una ganadería de óptimo rendimiento. Cuando hablamos del factor sanitario, hablamos de las condiciones que pueden afectar nuestra ganadería, nuestra hacienda, en el manejo de la parte de insectos, en la parte de ácaros, en la parte de ofidios y en la parte de mamíferos que son hematófagos. ¿Qué tipo de animales pueden incomodar a nuestra ganadería? Hablemos particularmente del punto de los insectos y de los ácaros.
En el grupo de los insectos se encuentra la mosca y hay tres grupos de moscas que son bien complicados. Las Tomoxis calcitrans, este grupo de moscas son hematófagas y al hablar de hematófagas quiere decir que se posan sobre el animal, lo pican, chupan sangre y lo incomodan. Este tipo de insecto pertenece a la familia de los dípteros, pero del grupo de los hematófagos, o sea, son parásitos de los mamíferos, de animales de sangre caliente. Este insecto puede llegar a ser tan difícil de manejar dentro de las unidades de ganadería que hace que perdamos dentro de la unidad productiva alrededor de 300 gramos por movimiento y consumo de energía. El animal, cuando se siente muy acosado por ese tipo de insectos, se mueve, se desplaza. Y la otra cosa es que vive moviendo las orejas y la cola. Entonces vemos cómo la mosca lo va invadiendo. Y el animal consume energía aparte de la pérdida de sangre, que también hace que tenga mayor consumo de energía para la producción de hemoglobinas. Este tipo de problemas se soluciona de dos maneras hoy en los sistemas ganaderos. Utilizamos diferentes tipos de moléculas activas en la base de productos organoclorados y organofosforados. El sexto factor es el estado donde los animales van a reposar durante su estado de confinamiento. Y vamos a ver que en este pequeño corral, este es un corral que tiene 2.500 metros y es un corral diseñado para 300 cabezas. Este corral tiene una unidad de suelo, si Esmeralda me regala la cámara. Miren ustedes. Entonces utilizamos desechos vegetales agrícolas, estamos en la región del valle, donde aquí lo que tenemos es bagazo de caña, ¿cierto? Entonces utilizamos el bagazo de caña para que los animales tengan un sitio cómodo en donde descansar. Y vemos que aquí está el estiércol del animal. Entonces vemos un estiércol que está duro, que no está blando, que tiene una muy buena composición, lo que quiere decir que el factor metabólico del animal les es muy cómodo. Entonces, ¿qué hace? Se tapa y simplemente vuelve y sigue en un estado. Entonces la comodidad del animal es fundamental. Vemos que en este corral tenemos ausencia de sombrío. Vemos que aquí tenemos un arbolito, si Esmeralda me regala la cámara. Aquí tenemos un árbol donde el animal viene, se rasca, está al lado de él. Pero tenemos un árbol que está extraordinariamente abonado. Ya este arbolito funcionará muy bien. Sobre el sector del fondo tengo otro. Y aquí a mi lado tengo otro. No tengo sino 3 arbolitos en este espacio de confinamiento. Pero como tengo muy poca sombra, tuvimos que realizar un espacio de sombrío. Y vamos a mirar el espacio de sombrío. Aquí vemos, amigos de Vida y Campo, que tenemos una unidad de polisombra instalada sobre unas bases estructurales de rieles, donde los animales tienen un espacio muy interesante en donde venir y tomar sombrío. Porque el sombrío es fundamental. Es otro de los grandes factores de pérdida que tenemos dentro de las ganaderías de rotación o ganadería extensiva. Qué tristeza que ustedes, amigos ganaderos, lleguen a los campos y tumben todos los árboles, absolutamente todos, para llegar y meter sus ganados a la exposición de los rayos cansinos del sol en un país tropical como Colombia, donde las temperaturas pueden alcanzar 40 grados centígrados al mediodía. Hombre, los animales también sudan, a los animales también les da calor, y el consumo de energía por efecto térmico de altas temperaturas es muy alto. Por ese factor podemos llegar a perder entre 200 y 300 gramos día. ¿Por qué? Porque el animal no tiene un solo espacio en donde sombrear. ¿Quién puede comer? ¿Quién puede descansar cuando el sol lo tiene fatigado? Absolutamente nadie. Entonces las unidades de sombrío son fundamentales para que los animales tengan en dónde poder quitarse el sol de encima. Si el animal está expuesto a altas temperaturas, tendremos otro factor de pérdida en la conversión. Entonces el animal, ¿qué tiene que tener dentro del confinamiento? Debe tener alimento, debe tener agua, debe tener sanidad y debe tener fundamentalmente confort. Un buen suelo en donde descansar, un buen suelo en donde caminar, un espacio en donde solearse y un espacio en donde sombrear. Esto es Vida y Campo. El trabajo que hacemos en la base de nutrición de los animales debe ser, cuando hablamos de confinamiento, es una unidad industrial mecanizada. Este tipo de trabajo realizado a mano es muy difícil. Aquí estamos viendo un proceso experimental donde estamos trabajando con un vagón común y corriente, que no es un vagón transportador de repartición, sino es un vagón donde se carga la comida y a través de la pala lo vamos descargando en los comederos.
Este ejercicio para alimentar en este momento 100 animales, que es la práctica que tenemos en base experimental de prueba de corrales en este proyecto, se demora más o menos 6 minutos para alimentar 100 animales. Y tenemos 3 hombres, uno que maneja el tractor y 2 que reparten la comida. Base experimental. Cuando llegamos a la base industrial, los mismos 3 hombres tendrán que alimentar 1000 animales. ¿Pero cómo? Ya con vagones transportadores donde un solo hombre, llevando el tractor y llevando el vagón transportador, repartirá el alimento. Y vamos a ver un poco qué es lo que utilizamos para la base de nutrición del animal. Aquí vemos que tenemos maracuyá, cáscara de maracuyá, desecho de la cáscara de maracuyá. Vemos que tenemos millo, sorgo forrajero, tenemos silo de maíz, tenemos cogollo de caña, tenemos pasto mar alfalfa, tenemos bases de grano y generamos una ración que tiene fibra, proteína y energía. Esto es fundamental si queremos hablar de una buena etapa metabólica en la base de nutrición. Ya más adelante hablaremos de lo que son los probióticos y los prebióticos, bases fundamentales para que el rumen del animal sea lo que estamos buscando dentro de la nutrición del mismo. La palatabilidad. La palatabilidad es uno de los efectos más importantes en la elaboración de las raciones y de las dietas. Y cuando hablamos de palatabilidad es el gusto que siente el animal por el tipo de alimento que usted le entrega. Si el alimento está bien diseñado, si el alimento está bien proyectado y está bien programado, vamos a encontrar este tipo de espectáculo, este tipo de servicio, donde los animales están concentrados en los comederos. En la medida en que los animales coman tendremos rentabilidad, en la medida en que los animales rechacen la comida, afectaremos la rentabilidad. Un animal bien manejado, en un estado de confinamiento bien logrado, con buena unidad sanitaria, con buen manejo de alimentación, con buen manejo del mismo animal, o sea, lo que es su suelo, su sombrero, su soleadero, su agua y su alimento, deberá producir rentabilidad diaria por encima de 800 a 900 gramos con una genética, sin hablar nada del otro mundo, pues, o sea, un animal que no viene prediseñado para unidad cárnica, lo que hablamos del Bos indicus. Pero cuando hablamos de animales de genética especializada, nuestra rentabilidad tiene que estar por encima de 1200, 1300 gramos. Eso es lo que tenemos que buscar dentro de este tipo de unidades, rentabilidad y alto rendimiento. Porque no podemos seguir sacando animales de 2 años de ceba, que son animales de 3 años de edad, que son carnes duras, que son carnes que no se las comen, sino los que no saben de carne. Los países desarrollados, los países industrializados y aquellos que tienen afecto por la buena calidad de carne, buscan carnes tiernas, carnes de animales que no tengan más de 2 años de edad y preferiblemente animales de, calculémoslo, de 18 a 20 meses. Esas son las carnes que tenemos que producir, porque esta es la ganadería que nos va a poner en las escalas de los mercados internacionales. Ganadería industrial en el trópico. Arrímate las nalgas y te vas haciendo un panito así. El agua. El agua es un asunto fundamental cuando hablamos de nutrición y de metabolismo, porque no podemos hablar de un agua estancada ni de un agua que esté en mal estado, o un agua que no tenga una condición en su parte mineral y en su parte microbiológica que sea justa y apta para que el rumen del animal se exprese en la forma como nosotros necesitamos. Como vemos en este momento, el agua que utilizamos en este tipo de canoas, este tipo de canoas es un diseño que se hizo desde la base de los alquimistas, donde tenemos unos sistemas que son en PVC. Nosotros no utilizamos la canoa ni en base metálica ni en base plástica. La base plástica pues porque básicamente no hay bebederos de ese tamaño y son muy costosos. Y la base metálica porque genera bases de óxido, bases de corrosión que hacen que se contamine la calidad del agua. Cuando hablamos del agua tenemos que hablar de un agua de extraordinaria calidad, donde vamos a trabajar unidades probióticas. ¿Qué es un probiótico? Es la base microbiológica que adicionamos al agua para que la calidad que el animal ingeste tenga un mejor comportamiento en la unidad del rumen, cosa que el animal tenga un mejor metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si condicionamos el rumen y preparamos bien el rumen, el animal tendrá un mejor factor de conversión que el que tenemos con un rumen que no esté bien calculado. Si el animal tiene parasitismo dentro de su unidad gástrica, tendremos una pérdida de rendimiento cárnico porque los parásitos harán consumo del alimento y tendremos pérdida de energía. El animal tiene que defenderse de los parásitos.
Pero si tenemos rumen bien proyectados, bien programados y unidades probióticas bien calculadas, la unidad sanitaria del animal va a mejorar, la unidad inmunológica del animal va a mejorar, la unidad de producción de carne, biomasa cárnica va a mejorar, la unidad sanitaria del complejo va a mejorar y el animal va a tener unas condiciones insuperables para que se exprese en la unidad de alimentación. Los probióticos son algo a tener en cuenta en las unidades de ganadería a partir de la ganadería industrial en el trópico. Este trabajo está enfocado desde el grupo de los alquimistas en cabeza del doctor Danilo Zuluaga, uno de los mejores científicos en las bases de microbiología y biotecnología que tiene el país, y es un hombre que ha trabajado con mucho ahínco en este tipo de desarrollos. Ya lo tendremos más adelante, cuando hablemos del próximo seminario internacional de ganadería industrial en el trópico. Campo. Hoy en Colombia esos 350 gramos están representando algo así como 950, 975 pesos de rentabilidad diaria. Eso quiere decir algo así como 30 centavos, algo así como 25, 26 centavos de dólar. Entonces ese factor de rentabilidad realmente es muy bajo lo que estamos buscando en estos sistemas de producción industrial. Cuando hablamos de sistemas de producción industrial estamos hablando de que una finca deja de ser finca, se convierte en empresa, y una hectárea ya no debe alimentar medio animal, sino una hectárea nos debe alimentar entre 30, 40 y 50 animales. ¿Por qué 30, 40 o 50? Porque cuando hablo de 30 es cuando las bases de cultivos están todavía tiernos, las bases de producción están jóvenes y los pastos de corte todavía no tienen un factor de macollamiento para darnos un factor real de rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Un pasto bien establecido nos da capacidad de alimentación para casi 50 animales, ¿cierto? Y un pasto recién instalado en muy buenas condiciones nos da un factor de capacidad de alimentación de 20, 25 a 30 animales. Eso depende mucho de la unidad térmica, de la unidad del suelo y de las condiciones en las cuales ha sido sembrado y trabajado ese pasto. Hoy estoy aquí con este extraordinario escenario, con estos hermosos animales a mi espalda, y vamos a mirar que dentro de este modelo estamos hoy trabajando diferentes unidades genéticas. Vamos a hablar de la genética. Vamos a hablar de que no todas las genéticas no son aptas para todos los pisos térmicos. Hombre, vemos productores que en diferentes partes de la patria y de los rincones de América Latina llevan animales, por ejemplo, tipo bocíndicos, a zonas de clima muy frío. Las zonas de clima muy frío son para animales de tipo Bos taurus o algunas condiciones de cruces entre Bos taurus y bocíndicos. Estoy hablando de lo que es el cebuino contra el ganado europeo, ¿cierto? Que hacen que esos animales padezcan mucho por la unidad térmica, que les dé mucho frío, entonces su factor de conversión es bajo, aunque tengan una buena dieta y una buena base metabólica. El consumo de energía en los animales es vital. ¿Cómo preparar las raciones? Entonces sigamos hablando un poco de la parte genética. Le voy a pedirle a Esmeralda que miremos dentro de la unidad genética, por ejemplo, los animales bocíndicos. El bocíndico es ese animal, para aquellos que todavía no conocen mucho de ganado, es este animal cebuino. Entonces, dentro de las unidades bocíndicos tenemos la línea Brahman blanco perla, que es como ese animal que está pasando acá. Ese animal que es otro Brahman, pero tiene una condición ya de color, una combinación de color. Y lo que es el animal cebuino o cebú comercial, que es tal vez el que está detrás de este que estamos hablando acá, o sea, que está precisamente detrás. Ese tipo de animal en climas cálidos funciona muy bien. Es un animal que, si ustedes se dan cuenta, tiene un cuerpo largo, tiene una anca larga, y es un animal que tiene una proyección hacia arriba y hacia lo largo bien interesante. Ese animal nos da una capacidad de almacenamiento de carne interesante. Pero ¿qué pasa con este animal? Este es un animal que, haciendo un buen trabajo, nos presenta una muy buena unidad cárnica. Pero en los mercados internacionales, en los mercados de exportación, este tipo de carne no tiene buen precio. Colombia hoy tiene la mayor cantidad de genética especializada en este tipo de animales. Y la razón es muy sencilla. Este animal tiene una capacidad hacia el trópico. Está diseñado genéticamente hacia el trópico para defenderse mejor del clima y de las unidades parasitarias. Estoy hablando en el caso puntual de garrapatas, nuches, moscas, etc. No obstante, la parte sanitaria, este animal tiene una carne que no es muy bien recibida en los mercados internacionales, no por su sabor, sino por su textura. Los mercados internacionales están pidiendo ganaderías
combinadas entre el Bos taurus y el Bos indicus. ¿Qué tipo de ganadería estamos visualizando para este modelo donde estamos, en el valle? Estamos mirando la unidad Angus rojo. Y la unidad Angus rojo, ¿por qué? Porque la unidad térmica y la unidad climática que vamos a tener acá es muy propicia para ese tipo de genética. Miraremos que en zonas un poco más frescas trabajaremos con lo que es el Brangus negro. Entonces aquí vamos a trabajar Brangus rojo y en zonas más altas trabajaremos Brangus negro. Hay otro tipo de unidades genéticas como el Simmental, que combinado con el Brahman nos dan una genética llamada Cimbra, que es un cruce. Ese tipo de animal, el Cimbra, se presta muy bien para unidades de pisos térmicos bajos, más cálidos. El Limousin por el Brahman, que es lo que llamamos el Limbra, es un animal que también se presenta muy bien para ese tipo de unidades térmicas. Entonces, dependiendo del piso térmico tenemos que calcular nuestra genética, porque los animales necesitan unas condiciones específicas de clima, de medio, de alimento, etcétera, para poder llegar a tener una ganadería de óptimo rendimiento. Cuando hablamos del factor sanitario, hablamos de las condiciones que pueden afectar nuestra ganadería, nuestra hacienda, en el manejo de la parte de insectos, en la parte de ácaros, en la parte de ofidios y en la parte de mamíferos que son hematófagos. ¿Qué tipo de animales pueden incomodar a nuestra ganadería? Hablemos particularmente del punto de los insectos y de los ácaros. En el grupo de los insectos se encuentra la mosca y hay tres grupos de moscas que son bien complicados. La Stomoxys calcitrans. Este grupo de moscas son hematófagas y al hablar de hematófagas quiere decir que se posan sobre el animal, lo pican, chupan sangre y lo incomodan. Este tipo de insecto pertenece a la familia de los dípteros, pero del grupo de los hematófagos, o sea, son parásitos de los mamíferos, de animales de sangre caliente. Este insecto puede llegar a ser tan difícil de manejar dentro de las unidades de ganadería que hace que perdamos dentro de la unidad productiva alrededor de 300 gramos por movimiento y consumo de energía. El animal cuando se siente muy acosado por ese tipo de insectos se mueve, se desplaza. Y la otra cosa es que vive moviendo las orejas y la cola. Entonces vemos cómo la mosca lo va invadiendo. Y el animal consume energía aparte de la pérdida de sangre, que también hace que tenga mayor consumo de energía para la producción de hemoglobinas. Este tipo de problemas se soluciona de dos maneras hoy en los sistemas ganaderos. Utilizamos diferentes tipos de moléculas activas en la base de productos organoclorados y organofosforados. El sexto factor es el estado donde los animales van a reposar durante su estado de confinamiento. Y vamos a ver que en este pequeño corral, este es un corral que tiene 2.500 metros y es un corral diseñado para 300 cabezas. Este corral tiene una unidad de suelo, si Esmeralda me regala la cámara. Miren ustedes. Entonces utilizamos desechos vegetales agrícolas, estamos en la región del valle, donde aquí lo que tenemos es bagazo de caña, ¿cierto? Entonces utilizamos el bagazo de caña para que los animales tengan un sitio cómodo en donde descansar. Y vemos que aquí está el estiércol del animal. Entonces vemos un estiércol que está duro, que no está blando, que tiene una muy buena composición, lo que quiere decir que el factor metabólico del animal les es muy cómodo. ¿Ustedes qué hacen? Se tapa y simplemente vuelve y sigue en un estado. Entonces la comodidad del animal es fundamental. Vemos que en este corral tenemos ausencia de sombrío. Vemos que aquí tenemos un arbolito, si Esmeralda me regala la cámara. Aquí tenemos un árbol donde el animal viene, se rasca, está al lado de él. Pero tenemos un árbol que está extraordinariamente abonado. Ya este arbolito funcionará muy bien. Sobre el sector del fondo tengo otro. Y aquí a mi lado tengo otro. No tengo sino 3 arbolitos en este espacio de confinamiento. Pero como tengo muy poca sombra, tuvimos que realizar un espacio de sombrío. Y vamos a mirar el espacio de sombrío. Aquí vemos, amigos de Vida y Campo, que tenemos una unidad de polisombra instalada sobre unas bases estructurales de rieles donde los animales tienen un espacio bien interesante en donde venir y tomar sombrío. Porque el sombrío es fundamental. Es otro de los grandes factores de pérdida que tenemos dentro de las ganaderías de rotación o ganadería extensiva. Qué tristeza que ustedes, amigos ganaderos, lleguen a los campos y tumben todos los árboles, absolutamente todos,
para llegar y meter sus ganados a la exposición de los rayos cansinos del sol en un país tropical como Colombia, donde las temperaturas pueden alcanzar 40 grados centígrados al mediodía. Hombre, los animales también sudan, a los animales también les da calor, y el consumo de energía por efecto térmico de altas temperaturas es muy alto. Por ese factor podemos llegar a perder entre 200 y 300 gramos día. ¿Por qué? Porque el animal no tiene un solo espacio en donde sombrear. ¿Quién puede comer? ¿Quién puede descansar cuando el sol lo tiene fatigado? Absolutamente nadie. Entonces las unidades de sombrío son fundamentales para que los animales tengan en dónde poder quitarse el sol de encima. Si el animal está expuesto a altas temperaturas, tendremos otro factor de pérdida en la conversión. Entonces el animal, ¿qué tiene que tener dentro del confinamiento? Debe tener alimento, debe tener agua, debe tener sanidad y debe tener fundamentalmente confort. Un buen suelo en donde descansar, un buen suelo en donde caminar, un espacio en donde solearse y un espacio en donde sombrear. Esto es vida y campo. El trabajo que hacemos en la base de nutrición de los animales debe ser, cuando hablamos de confinamiento, es una unidad industrial mecanizada. Este tipo de trabajo realizado a mano es muy difícil. Aquí estamos viendo un proceso experimental donde estamos trabajando con un vagón común y corriente, que no es un vagón transportador de repartición, sino es un vagón donde se carga la comida y a través de la pala lo vamos descargando en los comederos. Este ejercicio para alimentar en este momento 100 animales, que es la práctica que tenemos en base experimental de prueba de corrales en este proyecto, se demora más o menos 6 minutos para alimentar 100 animales. Y tenemos 3 hombres, uno que maneja el tractor y 2 que reparten la comida. Base experimental. Cuando llegamos a la base industrial, los mismos 3 hombres tendrán que alimentar 1000 animales. ¿Pero cómo? Ya con vagones transportadores donde un solo hombre, llevando el tractor y llevando el vagón transportador, repartirá el alimento. Y vamos a ver un poco qué es lo que utilizamos para la base de nutrición del animal. Aquí vemos que tenemos maracuyá, cáscara de maracuyá, desecho de la cáscara de maracuyá. Vemos que tenemos millo, sorgo forrajero, tenemos silo de maíz, tenemos cogollo de caña, tenemos pasto mar alfalfa, tenemos bases de grano y generamos una ración que tiene fibra, proteína y energía. Esto es fundamental si queremos hablar de una buena etapa metabólica en la base de nutrición. Ya más adelante hablaremos de lo que son los probióticos y los prebióticos, bases fundamentales para que el rumen del animal sea lo que estamos buscando dentro de la nutrición del mismo. La palatabilidad. La palatabilidad es uno de los efectos más importantes en la elaboración de las raciones y de las dietas. Y cuando hablamos de palatabilidad es el gusto que siente el animal por el tipo de alimento que usted le entrega. Si el alimento está bien diseñado, si el alimento está bien proyectado y está bien programado, vamos a encontrar este tipo de espectáculo, este tipo de servicio, donde los animales están concentrados en los comederos. En la medida en que los animales coman, tendremos rentabilidad. En la medida en que los animales rechacen la comida, afectaremos la rentabilidad. Un animal bien manejado, en un estado de confinamiento bien logrado, con buena unidad sanitaria, con buen manejo de alimentación, con buen manejo del mismo animal, o sea, lo que es su suelo, su sombrero, su soleadero, su agua y su alimento, deberá producir rentabilidad diaria por encima de 800 a 900 gramos con una genética, sin hablar nada del otro mundo, pues, o sea, un animal que no viene prediseñado para unidad cárnica, lo que hablamos del Bos indicus. Pero cuando hablamos de animales de genética especializada, nuestra rentabilidad tiene que estar por encima de 1200, 1300 gramos. Eso es lo que tenemos que buscar dentro de este tipo de unidades, rentabilidad y alto rendimiento. Porque no podemos seguir sacando animales de 2 años de ceba, que son animales de 3 años de edad, que son carnes duras, que son carnes que no se las comen, sino los que no saben de carne. Los países desarrollados, los países industrializados y aquellos que tienen afecto por la buena calidad de carne, buscan carnes tiernas, carnes de animales que no tengan más de 2 años de edad y preferiblemente animales de, calculémoslo, de 18 a 20 meses. Esas son las carnes que tenemos que producir, porque esta es la ganadería que nos va a poner en las escalas de los mercados internacionales. Ganadería industrial en el trópico.
Arrímate las nalgas y te vas haciendo un panito así. El agua. El agua es un asunto fundamental cuando hablamos de nutrición y de metabolismo, porque no podemos hablar de un agua estancada ni de un agua que esté en mal estado, o un agua que no tenga una condición en su parte mineral y en su parte microbiológica que sea justa y apta para que el rumen del animal se exprese en la forma como nosotros necesitamos. Como vemos en este momento, el agua que utilizamos en este tipo de canoas, este tipo de canoas es un diseño que se hizo desde la base de los alquimistas, donde tenemos unos sistemas que son en PVC. Nosotros no utilizamos la canoa ni en base metálica ni en base plástica. La base plástica pues porque básicamente no hay bebederos de ese tamaño y son muy costosos. Y la base metálica porque genera bases de óxido, bases de corrosión que hacen que se contamine la calidad del agua. Cuando hablamos del agua tenemos que hablar de un agua de extraordinaria calidad, donde vamos a trabajar unidades probióticas. ¿Qué es un probiótico? Es la base microbiológica que adicionamos al agua para que la calidad que el animal ingeste tenga un mejor comportamiento en la unidad del rumen, cosa que el animal tenga un mejor metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si condicionamos el rumen y preparamos bien el rumen, el animal tendrá un mejor factor de conversión que el que tenemos con un rumen que no esté bien calculado. Si el animal tiene parasitismo dentro de su unidad gástrica, tendremos una pérdida de rendimiento cárnico porque los parásitos harán consumo del alimento y tendremos pérdida de energía. El animal tiene que defenderse de los parásitos. Pero si tenemos rumen bien proyectados, bien programados y unidades probióticas bien calculadas, la unidad sanitaria del animal va a mejorar, la unidad inmunológica del animal va a mejorar, la unidad de producción de carne, biomasa cárnica va a mejorar, la unidad sanitaria del complejo va a mejorar y el animal va a tener unas condiciones insuperables para que se exprese en la unidad de alimentación. Los probióticos son algo a tener en cuenta en las unidades de ganadería, a partir de la ganadería industrial en el trópico. Este trabajo está enfocado desde el grupo de los alquimistas en cabeza del doctor Danilo Zuluaga, uno de los mejores científicos en las bases de microbiología y biotecnología que tiene el país, y es un hombre que ha trabajado con mucho ahínco en este tipo de desarrollos. Ya lo tendremos más adelante, cuando hablemos del próximo seminario internacional de ganadería industrial en el trópico. Miren ustedes la sanidad de este pasto. Aquí tenemos un poquito de ataque de sol y vemos la caña. La palatabilidad. Es un pasto de un sabor ligeramente neutro. Parece como un palmiste. No está rico en proteína como la maralfalfa, pero sí es muy rico en fibra y es un pasto rico en energía. Este pasto tenemos el hábito de cortarlo y ir a echárselo a los animales. Si ustedes se dan cuenta, es un pasto que tiene mucha humedad. Miren ustedes la cantidad de humedad que tiene esto. Es pura agua. Entonces, si nosotros le damos el pasto fresco al animal, vamos a tener que el animal se va a cursar, va a tener diarrea. Y novillo con diarrea no engorda. Este pasto hay que pasarlo por un proceso de deshidratación, ya vimos la deshidratación, la zona de los deshidratadores, y logramos un extraordinario contenido en materia seca. Tenemos que bajarle más o menos el 80% de humedad. Entonces si recogen 10 toneladas, van a tener 2 toneladas de materia seca. Si ustedes le entregan material verde a un animal, tienen que entregarle a un animal de 300 kilos de peso, más o menos 45 kilogramos diarios de materia verde. Eso es harto. Pero si ustedes cogen este material y le entregan a un novillo de 300 kilos, entre 9 y 10 kilos de materia seca, logran el mismo resultado, con una diferencia. El animal metaboliza mejor y tiene mayor conversión. Forrajes, como el pasto Camerún, es parte del proceso de ganadería industrial en vida y campo. Aquí estamos, amigos de Vida y Campo, en lo concerniente a la unidad de pasto de corte tipo maralfalfa. Si ya vimos la unidad del pasto Camerún, sabemos que esta unidad de forraje nos entrega una unidad de biomasa muy interesante. Tal vez inclusive más interesante en unidad de biomasa el Camerún que la misma maralfalfa. Pero este pasto, que es la maralfalfa, tiene una particularidad y es su capacidad de producción de proteína. En la base de instalación del cultivo, el pasto realmente se ve pobre, no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque las condiciones de él en el momento de la siembra son generación de raíz, sistema radicular. Entonces no se preocupen cuando vean que el pasto no viene como muy robusto en el momento de salida. Pero después del primer corte, si
si ustedes hacen una buena práctica de fertilización. ¿A razón de cuánto? Más o menos unas 5 toneladas por hectárea de materia orgánica. Nitrógeno amoniacal, puede ser de carácter orgánico o inorgánico. Manejar unas unidades de fósforo y manejar una pequeña densidad de caldolomita, o sea, cuando hablo de fósforo hablo de fosforitas, más elementos menores y una buena fertilización foliar, y les garantizo producciones por encima de 150 toneladas por hectárea cada 60 días. El promedio del corte del pasto maralfalfa está entre el día 45, día 50 o día 60. Si es para vacas de leche, debe estar en un promedio entre el 30 y el 35. Pero ya miraremos todos esos datos puntualmente en ese seminario industrial que estamos próximos a realizar. Ganadería industrial en el trópico, una tarea de Colombia, de toda la América Latina, porque como se los dije en el seminario pasado, amamos la creación, amamos la vida, amamos a Dios y amamos todo esto. Trabajamos para la vida, para Dios y trabajamos para el planeta. Ya nos vemos en Vida y Campo. Dale. Dale, habla. ¿Listo? Ya. Esta es una caña, amigos, de Vida y Campo de pasto maralfalfa. Todavía está tierra, un pasto que todavía hasta ahora está en proceso de instalación. Y vamos a ver qué palatabilidad tiene. Un pasto más dulce que el Camerún. Tiene muy buena fibra, tiene buena base de proteína. Este es el momento donde casi que estamos llegando al punto de corte de este forraje. Recuerden lo que les venía diciendo, este forraje todavía está muy tierno, muy joven. Y lo que estamos buscando en ese momento es la expresión radicular, más que la expresión foliar. Hicimos el trabajo sobre expresión radicular, más que sobre expresión foliar. En el siguiente corte ya tendremos la oportunidad de ver cómo evolucionan estos pastos y qué cantidad de biomasa expresan. Ahora nos vamos a ir a mirar maíz para hacer ensilajes en Vida y Campo. Amigos de Vida y Campo, hoy vamos a hacer un programa muy especial. Hoy estamos en ese hermoso sitio del Valle del Cauca y hoy vamos a mirar puntualmente los detalles de cómo se siembra, cómo se trabaja, cómo se cosecha, cómo se maneja el material de cosecha, en qué momento se debe cosechar, qué tipo de material estamos utilizando para procesar los alimentos de nuestros animales, de nuestras ganaderías, y vamos a mirar cómo se hace un proceso de ensilaje de una manera lógica. Hemos visto durante los últimos 50 años unos procesos de alta ingeniería o de media ingeniería donde utilizamos materiales de concreto para hacer silobúnkers, utilizamos materiales como canecas, utilizamos una serie de formas para hacer